Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que sin lugar a dudas es indispensable para las venideras elecciones en República Dominicana. Se trata del perfil del votante dominicano de cara a las elecciones de 2020. Saludos a todos, yo soy Maitex Morales y es un placer recibirles en este nuevo capítulo de Contrapunto. El padrón electoral de la República Dominicana de cara a las elecciones del 2020 se configurará a partir de más de 7 millones de electores. Veremos a continuación en nuestra sección Hechos otros datos importantes sobre esta temática. Adelante. La importancia de conocer el perfil del votante dominicano radica en que las próximas elecciones en República Dominicana, es decir, las de 2020, se proyectan como una de las más complejas y trascendentes en la historia de la nación. Esto fundamentalmente a partir de tres elementos. El primero, se trata de un proceso que estará configurado bajo un nuevo marco jurídico, encabezado por lo que es la nueva Ley de Régimen Electoral número 15 y 19 y la nueva Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos número 33 y 18. Segundo, se trata de unas elecciones que contendrán dos certámenes electorales. Primero, elecciones municipales en febrero de 2020 y segundo, elecciones presidenciales y congresuales en mayo de 2020. Tercero, se trata de unas elecciones que contendrán 4.106 cargos de elección popular, por lo que los electores estarán frente a una gran amalgama de candidatos para elegir en el 2020. Adicional a esto, el estudio que presenta el Observatorio Político Dominicano de Funglode sobre el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del 2020 ha determinado que la mayoría de los votantes serán mujeres entre 18 y 35 años. Además, habrá una gran concentración del voto en Santo Domingo, el Distrito Nacional y la provincia de Santiago. De acuerdo con las informaciones publicadas por el Observatorio Político Dominicano de Funglode, las variaciones en el perfil del votante dominicano a través de los últimos años pueden ser calificadas como mínimas, pues esencialmente los cambios se advierten en términos de crecimiento del padrón electoral y de la superación en cantidad de las mujeres sobre los hombres en el número de electores. En términos generales, en los últimos 10 años, el padrón electoral dominicano ha registrado un aumento de casi 2 millones de electores, concretamente 1.860.885 electores, pasando de 5.369.064 en 2008 a 7.340.868 en 2018, en un corte de 17 de septiembre del 2018 de la Junta Central Electoral. En cuanto a la edad, tanto en mujeres como en hombres, el 18.5% de los electores se encuentra en un rango de 18 a 25 años. Esto es 1.356.679 electores, de los cuales 687.633 son mujeres, con un 50.69%, y 669.046 son hombres, con un 49.31%. El rango de edad de entre 26 y 30 años suma 852.366 electores, un 11.6% de los cuales 431.495 son mujeres, representando el 50.62%, y 420.871 son hombres, para un 40.38%. De 50 o más años de edad, hay 1.875.196 electores. También se ha podido determinar que las mujeres superan a los hombres en cantidad. El voto de la mujer será determinante para las elecciones del 2020, pues además de superar a los hombres en cantidad de electores registrados para estos comicios, también los han superado en participación electoral en los últimos 4 procesos electorales, de 2016, 2012, 2010 y 2008, realizados en el país. Según una publicación en el portal digital del periódico Diario Libre, para las elecciones del 2016, la mujer estuvo llamada a tener un rol estelar, pues aportaría la mayoría de los votos, concretamente 3.547.057, siendo el 50.83%. En el 2012 se advirtió igualmente que las mujeres superarían a los hombres en las urnas,
pues representaban 3.229.526 votos para el 50.26%. Conforme a datos revelados por el periódico El Día, las elecciones del 2010 y 2008 fueron los primeros procesos en los que las mujeres votaron en mayor proporción que los hombres. En el 2010, 1.740.760 mujeres votaron frente a 1.714.819 son hombres. En el 2008, la ventaja de las mujeres frente a los hombres fue mayor de 2.049.336 ante 1.978.353. De acuerdo con informaciones apuntadas para las elecciones del 2016, el perfil del votante dominicano estaba compuesto en términos de mayoría por mujeres, en un rango de edad de 18 a 29 años, estudiantes seguidos por los empleados privados, registrados máximamente en la provincia de Santo Domingo. En el año 2012, el perfil del votante dominicano estuvo conformado a partir de un padrón de 6.502.968 electores, de los cuales el 50.65% eran mujeres y el 49.35% eran hombres. Evidentemente, para este año las mujeres también superaron a los hombres en cantidad. Yo creo que el perfil del votante dominicano ha variado con el perfil de la población dominicana. La población dominicana se ha vuelto cada vez más joven en términos participativos y se ha vuelto más mujer en términos participativos. Lo que quiere decir que desde el año 2000 en adelante, vamos a decir 1996 en adelante, sistemáticamente las mujeres han ido aumentando en términos de su proporción sobre el votante masculino, alrededor de un 2 o un 3% por cada periodo electoral. Los jóvenes, obviamente los jóvenes definidos como se hace ahora mismo, que en algunos momentos la juventud se definía antes de los 24 años. Ahora mismo veo unos rangos de edad de juventud desde 18 hasta 30 años. Entonces, también obviamente que ha aumentado la participación de la juventud. Los votos de dominicanos residentes en el exterior representan una gran fuerza electoral, especialmente debido al número significativo de emigrantes que se registran de la República Dominicana. A través del periódico El Caribe, Franklin Almeida Rancier sostuvo, en cifras del Instituto Nacional de Migración, que aproximadamente 2.1 millones de dominicanos nacidos en territorio nacional o por descendencia viven fuera del país. De esto, 1.865.987, equivalente a un 88.86%, residen en los Estados Unidos, la mayoría en el noroeste de esta nación, viviendo concretamente 8 de cada 10 dominicanos en esta zona y el 47% en la ciudad de Nueva York, todo en estadística del 2017. Sin embargo, menos de la mitad de la totalidad de los mismos se encuentran inscritos en el padrón electoral. El 17 de septiembre del 2018, el padrón de la Junta Central Electoral apuntaba que existen 500.916, un equivalente del 6.82% de electores dominicanos inscritos en el exterior. Esta cantidad, si bien es cierto, es inferior a la cantidad de los dominicanos registrados en el extranjero, no menos cierto es que es superior a la cantidad de electores registrados en 29 provincias nacionales consideradas de forma individual. De ese total, 338.071, es decir, el 67.49%, reside en Estados Unidos, 73.660, un 14.71% en España y 31.851 con un 6.36% en Puerto Rico.
La cantidad menor de electores inscritos en el padrón se encuentra en Inglaterra, con solo 3 personas, y en Suecia, como en Dinamarca, con solo 2 personas. En lo concerniente a su evolución desde el año 2004 al 2016, el padrón electoral del exterior mostró un crecimiento constante, pues pasó de 52.440 electores en el año 2004 a 154.789 en el 2008, a 328.649 en el 2012, a 384.552 en el 2016, a 500.916 en 2018, al corte del 17 de septiembre de ese año. En cuanto a algunas de las características biográficas, según Pew Research Center, las mujeres superan a los hombres en cantidad y una muestra de esto es que en Estados Unidos, el principal bastión en el extranjero, registra un 54% de mujeres y un 46% de hombres. De acuerdo con una publicación del periódico El Caribe, la edad promedio de los inmigrantes dominicanos es de 43 años y la de los dominicanos nacidos en Estados Unidos es de 15 años. El grado universitario alcanzado por los dominicanos de 25 años o mayores es de un 17%, ligeramente por encima de la media de los hispanos con un 14% y aumenta en los dominicanos nacidos en Estados Unidos con un 25%, en comparación con los nacidos fuera que son un 15%. El Instituto Nacional de Migración agrega en una investigación del 2017 que la mitad de los inmigrantes dominicanos son ciudadanos. El 67% trabaja, mientras un 33% no realiza ninguna labor. El 43.1% es soltero y el 37.2% casado. Ciertamente, el padrón electoral ha registrado un aumento constante, mas la participación ha sido todo lo contrario, pues a pesar del poco aumento en las elecciones del 2016, la participación del votante en el exterior muestra un descenso significativo y sostenido en el tiempo. En cuanto al voto en el exterior, en el padrón se registran más de 500.000 personas que votan en el exterior. Y estas personas representan un número importante de votantes. ¿Dónde están ubicadas esas personas que votan en el exterior? Están principalmente en Norteamérica, están en el Caribe y están en Europa. De manera que los partidos políticos deben poner atención a presentar sus propuestas de gobierno a los jóvenes, a las mujeres y a esos grupos que están en el exterior. Ahora queremos señalar algo. Generalmente los partidos políticos ponen su atención donde está la mayor concentración de votantes, de tal manera que se olvidan en muchas ocasiones de aquellas comunidades que casi no tienen votantes, como si las comunidades solo valieran por los votantes. Si se hace política en base al interés de los ciudadanos y ciudadanas, el candidato se va a interesar tanto por los lugares donde hay buenas concentraciones de voto, como por los lugares donde hay pocas concentraciones de voto. El caso de las mujeres y los jóvenes llama la atención que aunque son mayoría en el padrón electoral, tienen una participación mínima en la política, pues de 222 legisladores, solo 56 son mujeres, representando el 25%. Y en el caso de la juventud, solo un 3% es joven, de estos 6 diputados y un senador. Así es, en lo concerniente a la participación electoral, es decir, la cantidad de personas que tiende a ir a las urnas, República Dominicana se coloca en una de las posiciones más altas, tanto a nivel de América Latina como a nivel del mundo. Esto es así, pues República Dominicana participa el 70% de las personas, es decir, estos tienden a ir a votar elección tras elección. En República Dominicana, a pesar de que el abstencionismo muestra un ascenso ligero, pero sostenido a través de los años,
En términos generales, el votante dominicano posee un alto nivel de participación aún en la actualidad. Para el año 2016 hubo una participación de un 71.36% con una abstención de 28.64%. En 2012 participó un 70.23%, quedando solo un 29.77% que no ejerció este derecho. Y por último, en el 2016 participó un 69.60%, por lo que no votó el 30.39%. Este comportamiento del voto en la nación es especialmente llamativo, sobre todo si se toman en cuenta los datos presentados por el Latino Barómetro sobre la confianza en los partidos políticos, el Congreso Nacional y otras instituciones oficiales. En el caso de los partidos, en el año 2016, este estudio indicó que solo el 17% de los encuestados en toda Latinoamérica, incluida República Dominicana, confiaba en estos, mientras el 25% confiaba en el Congreso Nacional. En el año 2018, la Corporación Latino Barómetro estableció especialmente que en República Dominicana apenas el 14% de sus nativos confía en los partidos políticos y un 20% en el Congreso Nacional. A esto se le suma que, según el referido trabajo estadístico, al hacer el cuestionamiento sobre por qué partido votarían si las elecciones fueran en ese momento, el 35% de los encuestados dominicanos no mencionó ningún partido. Los jóvenes, que donde hay un porcentaje de abstención alrededor de un 32-35% entre los 17 a 24 años, lo hacen porque están un poco desencantados del sistema en sentido general. Han perdido la credibilidad y de hecho la credibilidad hacia la democracia en sentido general, hacia el sistema democrático como método de llegar a lo que aspira un joven en la sociedad, pues no está dando la respuesta adecuada. Entonces ellos argumentan mucho que todos los políticos son iguales, que no vale la pena ir a votar. Las mujeres en un momento dejaban de votar porque no tenían tiempo, porque el hombre era el que tenía que salir a votar, porque sus ocupaciones no le permitía, o porque simplemente las personas decían que eso era algo para los hombres, o sea, que ya había menos interés en el género femenino. Eso sí ha ido variando significativamente y ya la mujer va a votar en mayor proporción que los hombres. Las personas mayores te dicen que no tienen como la estructura de movilidad, en muchas ocasiones hay impedimentos específicos para las personas muy mayores de escaso audición. En el último proceso había personas un poco desorientadas, entonces la gente prefiere no ir a esos eventos donde puede no tener conciencia de lo que está haciendo. En el año 2018, República Dominicana figuró con el porcentaje más alto en América Latina de ciudadanos que se consideran de clase alta, con un 17%. Al observar la clase media, si bien es cierto que 11 países de la región presentaron una disminución de esta clase social entre 2013 y 2018, no menos es cierto que en ese mismo periodo hubo países que reflejaron un aumento significativo de la misma. Entre estos destacan República Dominicana, que pasó de 33 a 42%, un incremento de 9 puntos porcentuales. El 39% de la población encuestada se declaró de clase baja, según un estudio realizado por la Corporación Latino Barómetro. En un artículo publicado por Noticias SIN realizando un cruce de variables entre las clases sociales y los partidos políticos dominicanos, el autor Bernardo Vega, tras hacer un símil entre República Dominicana y Brasil, destacó las semejanzas entre el programa Bolsa Familia de Lula y los programas de solidaridad del Partido de la Liberación Dominicana,
y concluye que sin reforma tributaria o agraria votarían por el PLD. Asimismo, el politólogo Bernardo Vega afirma que el 37% sería para el PRM y un 63% para el PLD. Ese 37% no difiere significativamente del 36% que actualmente está sacando Luis Abinader por el PRM. De acuerdo con informaciones publicadas en el periódico El Acento, desde el 2012 en República Dominicana, el énfasis del gobierno ha sido en la política social, que beneficia sobre todo a los sectores pobres y a la clase media-baja. Eso incluye el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, con la tanda extendida, la expansión de los programas Solidaridad, del Seguro de Salud SENASA y los programas de vivienda pública como la Nueva Barquita, entre otros. Si tomamos el programa social más grande, el 4% del PIB para la educación, aunque ha beneficiado maestros, proveedores y constructores de escuelas de clase media, los grandes beneficiarios de los servicios educativos son los pobres y la clase media baja. La clase media y media alta no envía a sus hijos a escuelas públicas. También se resalta que mientras el asistencialismo del gobierno beneficia directamente a los más pobres o bien a la clase baja, la clase media reclama mejores condiciones de vida, las cuales no obtiene. Tengo un dato importante aquí. Latino Barómetro pregunta, en las comunidades dominicanas, en tiempo de campaña, ¿ha visto usted algún funcionario, algún candidato haciendo regalos y favores en los barrios dominicanos? Espantoso. 53% dijo que sí. Y eso es menos en otros países de Latinoamérica, pero es similar. Un 53% en la República Dominicana dijo que sí. Un 52% en Guatemala y un 51% en Perú. Es decir, que estas democracias de la región tienen que ser trabajadas. Estas democracias de la región tienen que ser fortalecidas. Para el año 2010, Mariano Torcal, Leticia Ruiz y Geraldo Maldonado realizaron un estudio titulado El votante dominicano, ciudadanos y elecciones en la República Dominicana, que establece que las mujeres representaron una mayor cantidad de votos para el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En cambio, para el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, y los partidos pequeños, los hombres representaron la mayoría de votantes. En cifras, el PLD recibió el voto del 61.2% de las mujeres y el 51.1% de los hombres. El PRD obtuvo el 41.4% del apoyo de los hombres y el 34.3% de las mujeres. El Partido Reformista Social Cristiano alcanzó un 4.4% de los votos emitidos por los hombres y un 3.6% de las mujeres. Por último, los partidos pequeños recibieron un 2.4% de los hombres frente a un 0.9% de las mujeres. En relación con la edad, el PLD registró una mayor cantidad de votantes en personas de 35 a 44 años, para un 62.2%. En el caso del PRD, el rango de edad de la mayoría de sus votantes fue de 54 a 65 años, para un 50.4%. En el PRSC, el mayor número de electores estuvo en el rango de 65 o más años, para un 8.5%. Finalmente, los partidos pequeños obtuvieron su mayor apoyo de personas de 18 a 24 años de edad, para un 3.1%. En cuanto a los niveles de estudio, el PLD recibió la mayor cantidad de votos de personas sin estudios completados, para un 61.2%. En cambio, en el PRD, el mayor apoyo derivó de personas con estudios secundarios, para un 43.2%.
Por su parte, el Partido Reformista Social Cristiano, la mayor cantidad de votos provino de personas con estudios técnicos o superiores. Por último, los partidos pequeños, al igual que el PRD, recibieron su apoyo de personas con estudios secundarios. Dentro del parámetro de la situación laboral u ocupacional, el PLD obtuvo el mayor porcentaje de votos de estudiantes para un 67.2%. En cambio, en el PRD los votantes dentro de este parámetro eran las personas desempleadas, para un 52.0%. El Partido Reformista Social Cristiano, por su parte, recibió su apoyo mayor de los jubilados. Finalmente, los partidos pequeños, al igual que el PLD, obtuvieron su mayor apoyo de los estudiantes. Al considerar estos datos, es posible anotar que para los comicios del 2010, el perfil del votante del PLD estará configurado por una mayoría de electores en términos de género de mujeres en un rango de edad de 35 a 44 años, sin estudios completados y cuya ocupación será la de estudiante. En el PRD, el perfil de los votantes se configuraba a partir de una mayoría de hombres, en un rango de edad de 55 a 64 años, con estudios secundarios y cuya situación laboral era la de desempleado. En el PRSC presentó un perfil de electores compuesto mayoritariamente por hombres, en un rango de edad de más de 65 años, con estudios técnicos o superiores, y con una situación laboral de jubilado. Por último, la mayoría de los electores de los partidos pequeños tenían un perfil configurado por hombres entre 18 y 24 años, con estudios secundarios y con una ocupación de estudiante. El voto de la mujer es más hacia el PLD, vamos a decirlo al revés. Hay una mayor proporción de mujeres que votan por el PLD y hay un mayor porcentaje de hombres que votaban por el PRD. El PRD era muy masculino, entre las edades de 25 a 45 años, mientras que lo del PLD eran más jóvenes. Ahora mismo el PRM, que es el partido nuevo, pues es un partido nuevo, pero que tiene una gran composición de lo que era vamos a decir, su viejo partido, que es el PRD en la actualidad. También son más masculinos que femeninos. La mujer, un 59% vota más PLD que los hombres, y en el PRM, por ejemplo, se tiene más o menos, no es que sean mucho más hombres, sino que te estoy hablando de 50-51% hombres y el resto son mujeres. O sea, ahí está la diferenciación. De igual manera, los jóvenes votan más PLD, de 17 a los 24 años, quizás porque han crecido con el partido, el PLD, y de alguna manera todavía no están en el momento de decir, bueno, ya no eso con lo que yo he crecido y he vivido. Entre los 40 a 50 años van más hacia partidos alternativos. Además del género y la edad, destaca en el estudio del Observatorio Político sobre el perfil del votante la gran concentración del voto que existe en la República Dominicana, ya que en solo 12 provincias de las 32 se concentra más del 75.24% del electorado, y estas provincias podrían determinar al ganador de los comicios en primera vuelta. Así es, y a partir de esta gran concentración del voto y representando a las mujeres y los jóvenes las grandes mayorías electorales, le preguntamos a nuestros expertos, ¿qué creen ustedes que deben hacer los partidos políticos y los candidatos para conquistar el voto de estos dos importantes segmentos? Veamos sus respuestas. Ustedes deben presentarles propuestas de gobierno a la gente, convencer a la gente por propuestas. En síntesis, los que quieren ganar las elecciones tienen que convencer, no comprar. Tienen que convencer a las mujeres y a los jóvenes. Para ganar las elecciones del 2020 hay que convencer
a las mujeres y a los jóvenes, al 40% de los jóvenes y al 52% de las mujeres, que es donde está la concentración de los votos para las elecciones del 2020 en la República Dominicana. Yo lo que creo que es hora de subsegmentar hombres, subsegmentar las mujeres y entonces entender un poco cuáles son sus problemas, cuáles son sus expectativas y hablar directamente hacia esa persona. De otra manera, tú puedes decir los hombres o las mujeres no son iguales. O sea, hombres de 18 a 25 años, de clase media, con un nivel académico de universidad, tiene problemas, expectativas muy diferenciales a un hombre de 18 a 24 años, fíjate que es lo mismo, hombre de 18 a 24 años, que no tiene trabajo, que está terminando su bachillerato en este momento, vive en un ambiente totalmente diferente. Entonces, cuando entendamos que ya esas variables, grandes variables, no nos sirven para hablarle a la gente, entonces ahí yo creo que los políticos conectarán con esos subsegmentos. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, el perfil del votante dominicano. Así es, y en el marco de este tema le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Comenzando por Ray González, él es politólogo y experto en estudios electorales. Bienvenido, Ray. Gracias, Vladimir. Así es, también está con nosotros Olaya Dotel, politóloga y analista de temas políticos y sociales. Bienvenido, Olaya. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, y bien, hemos estado discutiendo a lo largo del programa lo que es el perfil o las características del votante dominicano de cara a lo que son las elecciones generales del 2020. Esto pues, el votante como actor principal de unas elecciones, se necesita saber cuáles son esas características. Y en ese sentido queríamos saber, en opinión de ustedes, ¿cómo evalúan al votante dominicano frente al de otras naciones? Es decir, ¿cuáles son esas características que ustedes entienden que tiene este votante? ¿Es un votante a conciencia? ¿Es un votante vendedor, como se suele hablar? ¿Es un votante tránsfuga? ¿O cuáles elementos configuran al votante dominicano? Olaya, en tu opinión. Bueno, se ha ido modificando las razones por las cuales la gente se moviliza a ejercer el derecho al voto. Entre otras cosas, en el pasado era fundamentalmente el vínculo partidario y el vínculo construido a partir de una identidad organizativa, un vínculo organizativo más bien de carácter primario. Con los años esto se ha ido modificando y distanciando la relación existente entre el votante, sobre todo el votante que forma parte de los partidos políticos y las organizaciones como resultado del debilitamiento de las propias organizaciones políticas. Entre las situaciones que han pasado está la división del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los principales partidos populistas y mayoritarios por mucho tiempo, así como el Partido Reformista Social Cristiano. Otro elemento y esta motivación se ha estado siendo sustituida por cuestiones un poquito más materiales, como es el caso de el vínculo con el trabajo, en este caso empleados públicos. Sabemos que la mayor parte de los empleados, de los trabajadores formales en la República Dominicana está en el Estado. Por otro lado está el clientelismo, que ha tomado muchísimo terreno lamentablemente en el sistema político dominicano, y el ejercicio del voto se ha estado transando hay bromas en ese sentido, desde un pica-pollo, 500 pesos, etcétera. Pero ese pica-pollo puede convertirse en una consultoría, un empleo en función de la clase social. O sea que en términos pecuniarios, la transacción ha estado muy presente en la decisión del voto en la población dominicana, pero también creo que sería demasiado decir que la mayor parte del voto. Yo creo que hay un voto que se da también por desilusión, un voto castigo que también se ha estado dando, porque si algo también ha estado caracterizando al sistema político dominicano es la migración del voto de un candidato a otro, un partido a otro, a pesar de que en las últimas elecciones ha estado ganando el mismo partido. Pero de todas formas, si algo ha demostrado el sistema político dominicano es que es capaz de modificar
el votante su decisión en un momento determinado. Y hay una cantidad importante de votos que se desplaza de un partido a otro. Muy bien, excelente, Ray. Sí, justamente corroborando más o menos lo que dice la maestra Olaya, se está dando actualmente lo que es la ruptura generacional democrática. ¿A qué se debe esto, esta ruptura? Bueno, los votantes actuales no son los votantes de antes, que seguían ideologías partidarias, seguían muchas veces una conciencia, un liderazgo en particular. Ahora no. Ahora los votantes lo que buscan es qué político, qué líder me va a resolver mis problemas o mis necesidades, como ente o como ciudadano. Te das cuenta como en Brasil, propiamente de la izquierda, te gana un Jair Bolsonaro, ultraderecha, fascista. Fíjate como un país como México, donde tenía un partido con más de 30 años de victoria, te gana un López Obrador, totalmente de la izquierda. Entonces, ya eso de las ideologías políticas se ha perdido, no solamente en la República Dominicana, sino también prácticamente la mayoría de los países que he observado. Y sí, realmente el votante busca una persona o un líder, independientemente de donde venga, si es empresario del ron y del tabaco como Juan Carlos Varela en Panamá, si es empresario del banano como el caso de nuestro amigo y querido vecino Jovenel Moïse en Haití. O sea, no sé de dónde viene ese líder o ese presidente. Ahora, ¿va a cubrir mis necesidades? ¿Va a resolver mis problemas? Sí, entonces él merece mi voto. Entonces, evidentemente que construir un perfil de un votante entiendo que es complejo. A nivel de investigación académica es un poquito complejo. ¿Por qué? Por estas mismas cosas que he venido exponiendo. Propiamente en la República Dominicana carecíamos de una legislación que por lo menos enmarcaba estas condiciones hacia un perfil. Sin embargo, ya gracias a la aprobación de la ley de partidos políticos, por lo menos tenemos un camino a recorrer de manera legal. Muy bien. El fenómeno de la participación electoral sigue siendo objeto de estudio para los politólogos. Muchas veces la situación social y política que viven los países hace que los ciudadanos participen menos o más en un proceso electoral. ¿Cómo ustedes ven este fenómeno en República Dominicana? Todavía República Dominicana se mantiene dentro de una participación aceptable, pero podría en un futuro verse afectada la situación política, social y hasta económica que viven los ciudadanos dominicanos para mermar un poco esta participación. Bueno, yo creo que vamos camino a eso, ya que la cantidad de... hay un porcentaje importante de personas que cada vez deciden no acudir a ejercer el derecho al voto. Es una proporción que ha ido aumentando en las últimas elecciones de manera sistemática. Si bien no es una cantidad que vaya a determinar el proceso, pero sí ha ido creciendo. Yo creo que también el tema de la desilusión y la falta de respuesta que en parte ha ido construyendo este sistema clientelar, es decir, ante la ausencia de respuestas institucionales para solucionar los problemas de bienestar, salud, educación, empleo, etcétera, por parte de la institucionalidad, entonces lo que sí estaría dando resultado es la relación primaria con el candidato, el funcionario público, etcétera. Entonces, si eso es lo que al final está proporcionando alguna solución a los problemas individuales de las personas, en tanto el clientelismo tenga capacidad de respuesta, pudiera mantener también una importante influencia en la decisión del voto. No obstante, yo creo que si se sigue ese camino, lo que estaríamos acudiendo es a una mayor situación de falta de motivación, de ausencia de motivación ante la dificultad o ante la imposibilidad o mejor dicho, ante la ausencia de esperanza de que el voto tenga como resultado que se emitan políticas públicas que al final terminen generando oportunidades o la solución o la aspiración de los individuos en el país. Bien, Ray. Sí, justamente mientras pasan los años, pasan las elecciones, el elector se hace más exigente. Fíjense cómo podemos comparar un elector del 2000 hacia atrás al 2000 hacia adelante. Los famosos millennials, los jóvenes que manejan bastante la tecnología y por ende tienen un nivel de cultura y de acceso a la información bastante alto, no es un elector como el del 2000 hacia atrás. ¿Por qué? Porque te exige otro parámetro y otro requerimiento que el otro elector no lo hace. Sí es verdad que hay muchos electores que se prostituyen, evidentemente, pero el elector joven
el voto joven, que según las encuestas del PNUD es la mayor participación de jóvenes y mujeres a nivel de elecciones, sí, evidentemente es un elector bastante exigente y por ende te va a reclamar condiciones, parámetros para poder entonces ejercer ese voto. Entonces, evidentemente, esto es una incidencia transversal a lo que es la abstención electoral. Es un reto para los organismos electorales, especialmente la Junta Central Electoral como ente regulador, administrador de las elecciones y organizador, es un reto. Y hasta ahora no conozco ningún tipo de política que estén desarrollando para enfrentar esto. Yo sí veo ahí como un vacío y tiene que ver con la democracia. Así es. Sí, cada vez más las expectativas son de carácter individual, pero las respuestas a situaciones colectivas o sectoriales que cubran o que respondan a determinados sectores poblacionales, o sea, esa demanda está menos presente en los procesos electorales. Cada vez más es la posibilidad de el empleo individual, las soluciones a problemas de mi comunidad, pero la idea de sociedad, e incluso la provincia o el municipio, se va diluyendo cada vez más. La gente está más cercana de el individuo o de lo muy micro local, que más cercano a su cotidianidad. Entonces, como que las demandas pasan fundamentalmente por eso, lo que de alguna manera va diluyendo ese piso social colectivo que nos constituye como unidad política, como que cada vez se diluye muchísimo más, mucho más. Pero es el votante dominicano más consciente ahora. Ese votante va a sopesar muchas cosas a la hora de decidir quién va a ser su candidato y tal vez no sea dejar de participar, sería castigar al que posiblemente no le vaya a resolver el problema o al que ha estado ganando pero no ha garantizado unas políticas públicas eficientes. Es más maduro el votante dominicano. Yo no creo que sea más consciente, porque lo primero que tendría que tener un votante es mayor nivel de conocimiento sobre cuáles son realmente sus intereses. Si yo como joven, que no soy joven, pero si yo fuera joven y estaría aspirando a mayores oportunidades en términos de empleo, yo tendría que saber cuál es el tipo de actividad económica que tendría que estar apoyando el gobierno para poder propiciar mayor cantidad de empleos formales y mejor pagos. Pero si yo no tengo herramientas y no tengo elementos para saber que la principal inversión del Estado, lo que está promoviendo, son actividades que producen empleos de muy bajo salario, como zonas francas y el propio turismo, e incluso el sector agrícola, yo dudo mucho que el votante dominicano y el joven dominicano pueda tener los criterios para evaluar cuáles son las políticas que pudieran ampliar las oportunidades que él pudiera tener en el futuro de mediano y largo plazo. Entonces, lo primero que necesita tener un votante es conocimiento sobre cuáles son sus reales intereses y cuáles son las políticas que van a repercutir en la satisfacción de estos. Sí, justamente, como les decía, desde el 2000 en adelante, el 2018, ese ciudadano, ese joven, apenas cumple la mayoría de edad para ejercer su voto como ciudadano. Actualmente no está competente para saber o tener una conciencia clara de cuál líder político es el que realmente le va a beneficiar a él y a su comunidad. Pero sí, de cara a las próximas elecciones, ya el joven tiene acceso a la información, tiene acceso al conocimiento y por ende tendrá las herramientas necesarias para saber esas informaciones específicas de cuáles son las políticas que estos candidatos ofrecen. Fíjense cómo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios exige los debates políticos, los debates electorales. Eso es un mito en este país, que se haga un debate. Yo quisiera y añoraría un debate entre los candidatos principales, presidenciales, de las elecciones. Y eso es algo muy normal en cualquier país desarrollado, en otros países como los he visto en otras elecciones. Entonces, evidentemente, cuando se habla de democracia, siento que estamos en pañales, siento que todavía falta madurar mucho en ese sentido. Fíjate que un joven aspirante y candidato que ha aprendido entre los jóvenes es Karim, pero no justamente porque elabore propuestas interesantes, sino porque ha construido un perfil cercano a los jóvenes. Habla como ellos. Sí. Ha aprendido, no ha aprendido. No, o sea, no de prender. No, no es de aprender, no. Esperando en qué ha aprendido. No, de prender. Excelente.
y todo a partir de la construcción de un perfil, una manera de comunicarse, Así es. una estética que le es cercana a los jóvenes, independientemente de lo que diga. Porque yo dudo mucho que lo vean, pero sí, no lo escuchan, pero sí ven lo que hace, cómo se ve, y eso produce cercanía y dialoga con los intereses de los jóvenes, y de verdad que creció. Y en las elecciones pasadas muchos jóvenes votaron por Karim. Lo mismo ha pasado, pero de manera diferente, gracias a Dios no llegó a ser candidato, con el nieto de Trujillo. Así es. Que logró, según las encuestas, según las encuestas, logró una significativa simpatía en la población, no de jóvenes, sino de ya personas mayores, me parece que mayores de 40 años, y que veían en él esa idea de ancestral de autoridad. O sea, vinculan el apellido al nacionalismo tradicional, a esa idea de soberanía nacional, no popular, sino nacional, y esa falsa idea de que en la época de Trujillo las leyes sí se cumplían, que lamentablemente ha quedado en el imaginario de la gente. Entonces, hay una construcción de nuevas metáforas y están saliendo antiguas metáforas que están teniendo mayor efecto en la población, pero si tú buscas, por ejemplo, el discurso de los partidos políticos, siguen manteniendo las mismas promesas y es el mismo hilo argumentativo de las últimas 3, 4 elecciones. Totalmente. Entonces, no hay una renovación de la construcción de una metáfora que dé cuenta de la posibilidad de una sociedad nueva que va a implicar sí o sí mayor nivel de igualdad, mayor nivel de libertad y por tanto mayor nivel de oportunidades. Es como si estuviéramos en un momento donde los propios partidos políticos han tirado la toalla con la idea de ampliar los derechos de la gente, con la idea de elevar la calidad de vida donde viven las personas, en este caso los barrios. Es como que si eso estuviera fuera, no fuera posible. Así es. En esa misma parte, Olaya, que no se quiere agregar Sí, que justamente se han quedado anquilosados estos partidos políticos en el tradicionalismo, incluso sus mismos líderes. Te das cuenta cómo buscan siempre volver al poder unos líderes que ya han sido o han tenido un protagonismo eficiente. Pero sin embargo en otros países como El Salvador, Nayib Bukele te gana unas elecciones, un joven de 35 años, empresario. Entonces eso de la ruptura democrática generacional se está dando y a la República Dominicana va a llegar. Muy bien, muy bien. En esa misma línea de lo que es, digamos, esa conexión con esa población más joven, aproximadamente 2 millones de nuevos votantes para estas elecciones de 2020 y además entre 18 y 35 años el 40% del electorado. En el marco de eso, ¿se está haciendo algo para conectar con ese sector del electorado? ¿Qué debe hacer estos políticos tradicionales, como estamos hablando, que evidentemente tienen que buscar la forma de que estos jóvenes, de que este segmento de la población vaya a las urnas? Porque si no, será una parte importante de los que se van a sumar a la abstención en República Dominicana. Por tanto, ¿se está haciendo algo? Y si no se está haciendo, ¿qué se debería hacer para conectar y hacer que participe ese importante segmento de la población? Yo creo que hay algo que aparentemente está dando resultados. Los jóvenes aparentemente están votando por jóvenes. Tenemos casos, por ejemplo, en el PRM de Farideh Raful, por ejemplo, o el actual alcalde del Distrito Nacional. Me parece, no tengo datos que me lo confirmen, pero pareciera que hay una tendencia de los jóvenes de votar por jóvenes. ¿Por jóvenes simplemente, Olaya, o por alguna otra condición? Y con los jóvenes, con una población, bueno, con unos candidatos que han sido capaces de construir una estética diferente y un discurso más cercano, okay. La utilización de la misma palabra de los jóvenes, hay una estética que dialoga con los jóvenes y que no es esa estética tradicional de los dirigentes políticos tradicionales. No digo que los jóvenes no sean conservadores, no estoy diciendo eso, lo que sí estoy diciendo es que hay una estética con la que los jóvenes se sienten más cercanos, una apariencia física, una forma de vestir, un tipo de discurso,
Pero ahí yo también coloco una duda, y es, como los jóvenes son los que menos votan normalmente, el reto para mí entonces en las elecciones que vienen en términos de eficiencia no son los jóvenes. Y yo creo que esa lectura han hecho los partidos políticos. El reto son las mujeres, que son al final las que están votando. Correcto. Son una proporción del electorado decisivo y que tienen unas aspiraciones y unas necesidades muy específicas, muy concretas, y que además que no han estado siendo resueltas por los últimos gobiernos, incluyendo la construcción discursiva de los actuales candidatos hasta el momento tampoco le está brindando a las mujeres, por lo menos. Me recuerdo, por ejemplo, y algo que yo reconozco del expresidente Leonel Fernández, es que sí logró construir un discurso que habló con las mujeres, ese discurso, y con los jóvenes, ese discurso de modernidad, ese discurso que logró sembrar la idea de una sociedad moderna. No digo que lo consiguiera, pero sí construyó ese ideal, y ese ideal lo vendió muy bien. Y las mujeres votaron por eso, y los jóvenes votaron por eso. Sin embargo, en este momento, yo no veo en ninguno de los candidatos y ninguno de los aspirantes la construcción de un discurso que responda a la necesidad de las mujeres y que enamore a las mujeres. Muy bien. Ray. Justamente los jóvenes conservadores normalmente les gusta votar por propuestas. El joven vanguardista vota por necesidades o por conexión con el perfil del líder político. Justamente actualmente no hay un paso hacia esa ruptura generacional hacia los jóvenes. Dicen que normalmente el liderazgo se pasa, sin embargo, eso no existe en la clase política tradicional. Ustedes se dan cuenta cómo... Pasan las candidaturas. Totalmente. Pero no los liderazgos. No los liderazgos. Al contrario, el joven que quiere escalar en la política tiene que arrebatar ese liderazgo prácticamente. Si no, pregúntenle a José Ignacio Paliza cómo construyó una coyuntura política partidaria, que ya hubo que decir, sí, pongan a Paliza, porque pertenece a tal corriente, y pongan a Carolina Mejía porque tal corriente. Pero era porque se construyó ese perfil, pero no fue porque ellos estaban de acuerdo con eso. Entonces, evidentemente, hacia la clase joven política existe un miedo por parte de nuestros líderes políticos tradicionalistas a que puedan subir, a que puedan escalar. Igual también con David Collado, se da una coyuntura política entre líderes tradicionalistas y por eso sube David Collado. Pero evidentemente no fue una convicción propia de un líder político de tradición, decir, hay que darle la oportunidad a este joven. El tema es muy interesante, sobre todo porque las elecciones del 2020 son un reto. La Junta Central Electoral tendrá en sus manos dos procesos que convocan a más de 7 millones de dominicanos a las urnas. Muchas agrupaciones, una nueva ley de régimen electoral. ¿Creen ustedes que estas elecciones del 2020 podrá la Junta tener un control que garantice la participación, pero también la democracia de estos resultados, que yo sé que la gente va a tener los ojos bien puestos en estas elecciones? Olaya. Mira, las elecciones pasadas fueron un desastre. Y para prueba de eso está el almacén lleno de aparatos que no van a poder ser usados nuevamente. ¿Qué indicios nos da a nosotros que esta Junta Central Electoral va a hacer un papel diferente al anterior? Además de que el actual presidente de la Junta no tiene problemas de ego con esteroides, como era el problema del anterior presidente Roberto Rosario, entre otras cosas. Yo realmente tengo muchas dudas, y una de ellas es, me parece que hay una falta de respuestas a tiempo a la solicitud de los partidos políticos. Y hay cuestiones que tienen que ver también con una ética de la democracia, es decir, tomar la decisión que más contribuya a la democracia. En ese sentido, por ejemplo, hay una petición en este momento a la Junta Central Electoral para eliminar el arrastre en la candidatura a senador. Eso por un lado. Por otro lado, el actual presidente de la Junta Central Electoral, en momentos muy concretos, no ha actuado a tiempo
y además ha tenido desafortunadas afirmaciones, por ejemplo, en algún momento con respecto a algo que dijo alguien de la oposición sobre el presidente Danilo Medina, que había que hacerle un juicio, y que salió el presidente de la Junta Central Electoral a defender al presidente de la República, lo que fue totalmente fuera de lugar. Entonces, yo creo que la historia hay que dejar que los procesos pasen, no obstante, yo creo que hay que estar atentos. Y hay en este momento también una denuncia presentada con respecto al vínculo de presidentes de las juntas municipales con el partido oficialista. Entonces yo creo que hay cuestiones que están ahí, que son muy concretas y que la Junta Central tendría que actuar. Yo creo, en lo personal, que al actual presidente le va a faltar valor para enfrentar el poder político en caso de ser necesario. Yo no creo que lo tenga. Pero yo quisiera quedar mal. ¿Cuánto me gustaría quedar? Hay cuestiones en las que a uno le gustaría equivocarse, sobre todo cuando está en juego la democracia y el futuro de una sociedad. Esa es la mejor forma de quedar mal. Pero yo, en lo personal, tengo muchas dudas con respecto a la posibilidad de que esta Junta Central Electoral esté a la altura del proceso. Otra cuestión es el tema organizativo. La experiencia en las pruebas que se han dado de votación han sido interesantes. La UAS eligió, por ejemplo, sus candidatos a FAPRO-UAS a través de el equipo de la Junta Central Electoral y fue un proceso fluido sin ningún tipo de dificultad. Eso como por ahí, como que da un fresquito, da un cierto nivel de tranquilidad y contribuye a la certidumbre del proceso. No obstante, yo todavía tengo dudas de la decisión y, bueno, de que esta Junta Central Electoral se maneje en todo momento de manera imparcial y con valentía. Right. Hay mucho que hablar ahí en ese tema, pero voy a ser bastante breve. Siempre y cuando la Junta Central Electoral, como órgano administrador de elecciones, y desde el 96, administrador de registro civil, sea elegido sus miembros titulares por el poder político, siempre va a ser un órgano donde tenga influencias políticas. Eso es siempre. Siempre. Si la Junta Central Electoral como administrador de las elecciones lo eligen los senadores, el Senado de la República mediante ternas, que muchas veces el Senado es mayoría después de unas elecciones, evidentemente que va a haber influencia política en la Junta Central Electoral. Y desafortunadamente, la gestión actual, encabezada por su presidente, entiendo que no ha jugado el rol como administrador y como ente regulador de las elecciones. Bueno, fíjense las declaraciones. Estamos en un pleno debate de si las primarias se aprueban, las abiertas o no, las cerradas, cuando la Junta debe emitir una postura totalmente imparcial y académica, dice que las primarias abiertas le va a costar al Estado 5.000 millones de pesos. Entonces tú estás equilibrando una opinión hacia un foco que muchas veces apoya o no al gobierno de turno. ¿Y por qué lo apoya o no? Porque es el que financia la Junta Central Electoral, sus procesos electorales, en sus deudas y en todo lo que se le antoje. Entonces, evidentemente que hasta que ese órgano regulador no sea un poco más despolitizado, va a haber influencias en ese sentido. La gestión pasada, por lo menos, manejaba una cierta gerencia e independencia en sus criterios. Podemos ver el caso cuando el Estado, el gobierno central, no quería financiar a la Junta Central Electoral para las elecciones. El presidente dijo, bueno, vamos entonces a cerrar las oficinas en el exterior. Eso nunca se había visto en un presidente de una junta. Que un gerente diga, no hay dinero, pues cierren oficinas, porque es lo lógico. Sin embargo, si fuese un presidente con ciertas vinculaciones políticas o presiones políticas, dice, bueno, esto le va a afectar al gobierno de turno, déjame yo no hacer esto, pero bueno, se va a endeudar el órgano, pero por lo menos en la gestión pasada se sabía hacia dónde se iba. Había un calendario electoral, había una actividad constante en relación a las elecciones. A esta altura de juego no se estaba debatiendo el voto de arrastre. Ya se sabía cuál era la regla de juego. Y al contrario, lo que se estaba era debatiendo otras cosas del propio calendario electoral, que si se iba a abrir la campaña, que aquel está poniendo vallas y no es permitido. O sea, se debatían otros temas. Pero entiendo que el tiempo prácticamente ha arropado a la actual administración.
Se le hace tarde a la Junta. Totalmente. Bueno, lo dijo hoy mismo, lo dicen los delegados políticos en la audiencia pública que fue hoy en la mañana, a las 10 de la mañana. Lo dicen todos, del partido oficialista Danilo Díaz, del partido opositor Orlando Jorge Mera, todos lo dicen. Estamos tarde, señores, vamos a ponernos las pilas. Así es, no cabe duda, es que esto presenta o no nos deja una buena premisa, ¿no? Ya que estamos frente a unos procesos que serán complejos. Además de todo eso, estamos ante un posible escenario de reforma constitucional, de reforma de la propia ley de régimen electoral, y evidentemente son elementos que podrían complicar aún más el proceso. Así es. De manera que, bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo. Agradecerles a ustedes por estar con nosotros. Siempre. Muchas gracias, Olaya. Muchas gracias, Ray. Siempre. Y bueno, a ustedes los invitamos a que continúen, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Regresamos al Contrapunto con nuestras conclusiones del día de hoy con el tema el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del 2020. Como hemos visto en el trayecto del programa, el elector del 2020 tendrá características principales, sobre todo que serán mujeres y los jóvenes quienes decidan este proceso electoral. También podremos ver que los candidatos y los partidos políticos tendrán que adecuar tanto el discurso como la propuesta de gobierno a este segmento de la población, para poder llegar a quienes de por sí van a definir las elecciones. Así es, otro elemento que llama la atención de cara a este proceso de 2020 es la participación y abstención electoral, es decir, la cantidad de personas que van a las urnas y aquellas que no. En este sentido, a pesar de que actualmente República Dominicana muestra, como hemos visto, un alto porcentaje de participación electoral, rondando el 70%, los niveles de abstención cada vez son más altos. A esto se suma el hecho de que el país vive lo que es una gran concentración del voto, debido a que aproximadamente el 45% del electorado se concentra solamente en 3 provincias, que son Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Estos elementos se suman a los que ya hablamos de que mujeres, jóvenes, concentrados en lo que es Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, definen en cierta forma lo que es el perfil del votante dominicano para 2020. Queremos saber sus opiniones sobre este tema y sobre cualquier otro tema que ustedes quieren que tratemos acá en Contrapunto. Pueden dejarla a través de las redes sociales en nuestro usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ha sido todo por hoy, así que les agradecemos su sintonía y les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros en una nueva entrega de Contrapunto por aquí, por Supercanal 33, domingo a las 6. Hasta la próxima.